Perfecto. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar acá. La verdad es que es un enorme placer. Mi nombre es Cintia Taviana, como dijeron, yo soy una trabajadora de la comunicación con una tarea muy específica de acá al año que viene, que es estar al frente de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. Si no la han escuchado nombrar, no se preocupen, porque hace un ratito se hablaba aquí de cómo se invisibiliza, ¿no? Perdón, me voy a mover, ¿hay algún conflicto con eso? ¿Qué quiere que me quede paradita siempre en el mismo lugar? Esto es así de... ¿Me están censurando? No. Bueno, entonces me quedo, digamos, parada en esta especie de cruz que voy a tener acá. ¿Tampoco, no? ¿Quiere que me corra más atrás? Sí, porque sentada me invita a este espacio y quiere que me siente, sería un pecado. ¿Acá está bien? Bueno, mil disculpas. ¿Acá entonces me quedo y está correcto o quiere que me mueva a otro lado? Y hasta acá. ¿Tengo cuadros? Bueno, tengo un montón. ¿Y hasta acá? Listo, tengo un corralito comunicacional muy específico. Bueno, y en esta línea ni me adelanto ni me atraso. ¿Sí? Eso es lo mismo. Bueno, perfecto. Lo que les decía, además de que buscan ponernos un corset en la comunicación habitualmente, lo cual es cierto, que no necesariamente tiene que ver con esto que acaba de pasar, es que los medios de comunicación, como ustedes saben, son dispositivos que construyen sentido. Y que esa construcción de sentido se ha hecho históricamente en función de los intereses económicos, de los intereses ideológicos y de los intereses políticos que tienen esos medios de comunicación. Un gran problema que tenemos en la Argentina, pero también en toda Latinoamérica, y como también ustedes saben, es la concentración comunicacional, que eso entonces nos va a estar llevando a la construcción de un pensamiento que necesariamente es único porque está concentrado y que se construye entonces en función de muy pocos intereses, que son aquellos que los concentran. Y de ahí la necesidad de democratizar la comunicación y de ahí la lectura tan simple de ver qué cosas no son dichas por los medios de comunicación. Y aquí les quiero recomendar la lectura de cualquier libro de alguien que se llama Owen Fiss, que se escribe O-W-E-N, Owen. Fiss es el apellido F-I-S-S. Owen Fiss es un catedrático estadounidense que ha trabajado muchísimo en el concepto de libertad de expresión y de derecho a la comunicación y que ha dicho con otras palabras, pero que me gustaría decirlas más claramente, que los medios de comunicación dicen mucho más por lo que callan, por lo que silencian, que por lo que enuncian. De manera tal que al haber procesos de concentración comunicacional, lo que se produce también es dejar en manos de esos privados, de esos pocos, el supuesto ejercicio de la libertad de expresión y que por ende, como no es, y ahora vamos a ver, un ejercicio de libertad de expresión, lo que ocurre es una censura empresaria. Estamos dejando, ¿cómo le va? Qué lindo ver gente conocida. Estamos dejando, mucha gente conocida, estoy viendo, cada vez que focalizo más, estamos dejando que las agendas, que los temas, que las jerarquizaciones, que las narrativas, que las estéticas queden en muy pocas manos. Y eso es lo que buscamos transformar con la democratización de la comunicación. Vamos a ver entonces de dónde venimos en la Argentina y hacia dónde vamos. Desde la recuperación democrática, como ustedes saben, y si no, aquí viene el dato profundo, concreto, hubo 73 proyectos de ley para llegar finalmente a nuestra ley de servicios de comunicación audiovisual. Pero esa concentración comunicacional que mencionábamos antes ha puesto una serie de herraduras gramaticales, como le llamó Hernández Arregui, en torno de esta ley, que es una ley del gobierno, que es una ley para silenciar. Entonces es muy importante recordar aquí rápidamente cómo fue el proceso de construcción colectiva de nuestra ley de servicios de comunicación audiovisual. Decíamos entonces, desde la recuperación democrática hasta el 2009, 73 proyectos de ley que fueron silenciados, que fueron boicoteados por ese lobby empresario de una comunicación que cada vez se iba concentrando más.
conocerán o recordarán, y de hecho aquí estará Néstor Picone, la coalición por una radiodifusión, bueno, ahora la coalición por una comunicación democrática, donde se establecieron los 21 puntos de nuestro, finalmente, camino hacia la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y ahí en el punto número 20, después lo vamos a repasar, ya estaba la necesidad de crear una defensoría del público, un espacio para defender a los oyentes y a los televidentes. Toma entonces el Poder Ejecutivo este proyecto de construcción colectiva y popular y eleva entonces al Congreso de la Nación. Como también recordarán, se hicieron audiencias públicas y será entonces, desde mi perspectiva, las audiencias públicas y los foros de participación ciudadana los que le den con mayor claridad esa impronta de construcción colectiva y los que sostengan el espíritu y esa esperanza o ese horizonte desde la perspectiva de Galeano al que vamos caminando, no tan utópicamente para el pleno cumplimiento de la ley, porque ustedes contaron, muchos de ustedes, antes de comenzar, por qué estaban acá. Se menciona el entusiasmo, por supuesto que se menciona la necesidad de conocer, pero también mencionaron varios la necesidad de difundir la ley, la necesidad de hacer aportes a la sociedad, y allí entonces, una vez más, esta situación es la que va a mantener viva nuestra Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. ¿Qué teníamos antes? Como recordarán, ese decreto ley de radiodifusión de la dictadura cívico-militar, que también, saben, construyó un sujeto que en realidad lo transformó en objeto a ser perseguido, y en nombre de la información, esto no se lo olviden nunca, veraz, objetiva y oportuna, se persiguió, se censuró y se hizo desaparecer personas. Entonces ustedes dirán, pero ¿cómo puede ser la información veraz? ¿Parece un objetivo a perseguir o no? ¿Quién tendría objeciones de que la información sea veraz? Definitivamente, los pueblos tienen derecho a la información veraz, pero la historia de la Argentina hace que recordemos que en nombre de esas tres palabras, y que por eso, si las buscan en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, no las van a encontrar. Justamente por esa historia de persecución, de censura y de desaparición. El paradigma es completamente diferente. Bajo la doctrina de la seguridad nacional, la información al servicio entonces de esa gran búsqueda de consolidación de una matriz económica, pero que también implicaba una matriz simbólica, porque sin la construcción de la matriz simbólica durante la dictadura cívico-militar hubiera sido imposible que hubiera 30.000 desaparecidos en la Argentina. Hubiera sido imposible si es que esos medios de comunicación, que todavía están en manos de los mismos dueños, muchos de esos, no hubieran silenciado, tergiversado y no hubieran considerado la información como una mercancía. Entonces el paradigma autoritario anterior, mercantilista, que tenía la información equiparada a una mercancía, que los medios de comunicación eran empresas, porque la división de Auer era económica, es decir, el que no tenía dinero no podía tener una licencia de radio ni de televisión. Y el rol del Estado allí aparecía como subsidiario, típica, donde no se podía hacer un negocio, bueno, entonces en todo caso se evaluará la posibilidad de que ese Estado, que fue genocida, pero que después, como recordarán, este decreto tuvo la firma de varios funcionarios de la democracia y que lo único que hizo fue permitir la concentración de la que hablábamos antes, la transferencia entre privados, imposibilitando el conocimiento, en definitiva, de quiénes son lo que entre comillas llamábamos los dueños de los medios de comunicación. ¿Y por qué le pongo comillas? Porque en realidad son licenciatarios. Están usando el espectro radioeléctrico, que es patrimonio de todos y de todas, y algunos consideran que es patrimonio de la humanidad. No vamos a entrar en ese debate, pero lo que sí vamos a tener presente es que en determinadas condiciones, con determinados objetivos planteados en nuestra Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, se va a poder acceder a la explotación de una licencia.
Con lo cual el término dueño, propietario, tiene un cariz completamente distinto. ¿Y por qué? Porque la Argentina, dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, lo que ha consolidado en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, para cerrar el camino inicial, con amplia votación en ambas cámaras, y después también ratificado por el Poder Judicial, cosa que no hay que olvidarse más. Creo que es la única ley de este país que fue construida y corroborada, estudiada y ratificada por todos los poderes. Construcción con poder popular, impulso del Poder Ejecutivo, sanción del Poder Legislativo y ratificación de constitucionalidad por el Poder Judicial. Bueno, pequeño detalle, queda otro poder, que es el mediático económico, que es el que está frenando o intentando frenar su aplicación. Lo cierto entonces es que nuestra ley lo que dice es, ok, la información no es una mercancía, la comunicación no es un negocio, la información es un derecho humano. Y ahí es donde viene la evolución de la libertad de prensa que Jauretche con mucha agudeza. ¿Hay alguien en esta sala que no haya leído a Jauretche? Anímense. Sí, bueno, Arturo Jauretche, métale compañero por donde sea que le pueda entrar, porque Jauretche ha tenido muchísima claridad en las décadas del 50, 60, para decirnos, para descubrirle los trucos al mago. Ojo que la libertad de prensa la están camuflando en lo que en realidad es una libertad de empresa. Entonces esa lectura de Jauretche tan clarificadora, que además los invito y las invito a releerlo, a resignificarlo con los ojos del presente y a ver entonces qué vanguardista era Jauretche, a quien le costó, por cierto, muchísimo entrar en el ámbito intelectual y que sea nombrado en las universidades. Así que mi acto de reivindicación para Hernández Arregui y para Jauretche en este momento, en este preciso lugar. Hubo una etapa inicial de la libertad de prensa que efectivamente estaba confundida con la libertad de empresa. ¿Por qué? Porque era una etapa empresarista de la comunicación. Ahora vamos a hablar de 3 etapas de la comunicación, entonces de este derecho a la comunicación, de esta evolución de la libertad de prensa al derecho a la comunicación. Una etapa empresarista en la que el centro de la escena era la empresa, era el dueño del medio de comunicación. Hacía y deshacía de acuerdo con esos intereses que mencionábamos al principio. Una etapa posterior, que fue una etapa profesionalista de la comunicación, porque reconocerán que con el estatuto del periodista, con los derechos que se consagraron en la etapa del peronismo, se construye el sujeto profesional. Y de ahí que tengamos tan escuchado que los periodistas tienen libertad de expresión, que lo que hay que garantizar es la libertad de expresión para los periodistas. Y ahí aparece ese matrimonio que parece indisoluble, que es el profesional, el periodista, aquel que trabaja, son pocos los que dicen trabajadores de los medios de comunicación, pero en definitiva ese carisma sobrero que planteó Walsh con tanta claridad creo que es la esencia de este ejercicio profesional, pero que entonces deja a los profesionales arrogarse para sí ese derecho que es la libertad de expresión. Pero ahora no vivimos ni en la etapa empresarista ni en la etapa profesionalista. Ahora estamos viviendo en una etapa universalista de este derecho. Y lo que vamos a decir entonces es que hay un derecho humano a la comunicación. Y que ese derecho humano tiene 2 fases. Una fase es individual. Tengo derecho a dar y a recibir información. Tengo derecho a investigar y tengo derecho a difundir esa información. Tengo derecho a buscar y tengo derecho a multiplicar esa información. Pero hay también una faz colectiva y esa es la faz tal vez más interesante y en la que esté allí establecido entonces
toda la tarea que se viene haciendo aquí en la Argentina. Y esa faz colectiva del derecho a la comunicación, lo que nos dice es que la democracia no puede sobrevivir si no es con la posibilidad de acceder universalmente, en igualdad de condiciones, a una información que sea plural, que sea diversa, que no esté al servicio del interés de unos pocos. Porque si la información está al servicio de los intereses de unos pocos, se conspira contra las democracias. Y estas no son ideas mías. Están en los principios de la libertad de expresión, están en el Pacto de San José de Costa Rica, que tiene rango constitucional en la Argentina. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no está solita. Esta ley dialoga con tratados internacionales que desde el 94 tienen rango constitucional en la Argentina, y dialoga con otros derechos que fuimos consagrando como sociedad. Entonces lo que vamos a hacer es poner en diálogo este derecho humano a la comunicación, que en su faz colectiva dice, ojo, porque ese es un derecho humano y hay una faz colectiva, debe haber un Estado que trabaje en su salvaguarda. Con lo cual esa mirada habitual que quiere asociar al Estado con la censura, al Estado con el control, al Estado con la opresión, es decimonónica, es del siglo pasado. Y con mucha claridad hay que tener estos argumentos a mano. Era en el siglo pasado, donde los estados totalitarios lo que hacían era oprimir a las sociedades, censurando, persiguiendo. De hecho, lo vivimos aquí en la Argentina. Ahora estamos entonces en una etapa en la que los estados democráticos tienen un rol de salvaguarda de este derecho humano a la comunicación. Y tienen un rol de salvaguarda porque, entre otras cosas, lo que ocurre es que es en los medios de comunicación audiovisual donde se exterioriza este derecho humano a la comunicación. Y esto es lo que ha quedado dicho en nuestra ley. No voy a levantar quiniela, voy a decir artículos 1, 2 y 3, léanlos, los objetivos de nuestra Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Allí queda dicho que los medios de comunicación audiovisual son de interés público, que hay responsabilidad social en el ejercicio y en la construcción de esa comunicación audiovisual. Por supuesto que si dejamos de considerar o si dejamos atrás un paradigma mercantilista y estamos construyendo uno en la perspectiva de los derechos humanos, lo que tengo que hacer es considerar que la comunicación no necesariamente tiene fines de lucro. ¿Puede la comunicación tener fines de lucro, tener fines comerciales? Sí, por supuesto. Puede ser de gestión privada con fines de lucro. Puede ser de gestión privada sin fines de lucro. Y ahí viene la reserva fundamental del 33% del espectro, donde estarán entonces las comunitarias, pero donde también estarán fundaciones o aquellos que no tengan una finalidad lucrativa en el marco de la comunicación audiovisual. Y por supuesto, fundamental, también una comunicación estatal. Y Den la batalla gubernamental no es estatal. Nuestra Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, no sé si lo tienen presente, pero construye, y lo tendrán, digo, para eso también compartiremos gran parte de este año, construye una lógica redistributiva de los gravámenes que se cobran a la industria. Traducción. Por las licencias, por los pliegos, por la publicidad, por todo lo que se mueve en el ámbito de la comunicación audiovisual, hay determinados gravámenes. La ley estipula que esos gravámenes sean distribuidos entre uno de los sujetos nuevos creados, el sistema público de medios. O sea que la propia ley plantea de dónde tienen que surgir algunos de los recursos. Esto no pasa en todos los países, esto pasa aquí en la Argentina. Para el sistema público de medios, también para la Defensoría del Público, para el INCA, para el Instituto de la Música, para la Casa del Teatro, para estos distintos entonces, que ahora vamos a ver en la placa siguiente, organismos también creados por nuestra Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Lo último de esta placa, que entonces las licencias son intransferibles, porque es absolutamente fundamental. Una, que cumplan con los requisitos de la ley, obviamente. Pero otra, si estamos hablando del derecho humano a la comunicación, que nosotros sepamos desde qué lugar se enuncia esa comunicación, quiénes son los licenciatarios, qué intereses tienen. Esa información tiene que estar accesible de manera permanente. Obviamente también se ponen restricciones para aquellos que hayan tenido, por ejemplo, cargos jerárquicos durante la última dictadura cívico-militar. Lo que hablábamos antes de la doctrina de la seguridad nacional queda claramente ejemplificado en la integración que tenía el CONFAR. Fuerzas militares, servicios de inteligencia y la propia empresas, ¿no? Es esto de poner al lobo a cuidar el gallinero, claro, porque el gallinero estaba a merced de los lobos, tenía que estar a merced de los lobos. Ahora se crea una autoridad de aplicación, esto es muy similar en las nuevas leyes de una comunicación democrática de Latinoamérica y de distintos países del mundo también, con representantes del Congreso Nacional, del COFECA. ¿Tienen presente qué es el COFECA? Consejo Federal para la Comunicación Audiovisual, uno de los organismos nuevos creados por esta ley. Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, que tiene integración, y esto es muy interesante, sobre todo para todas las personas con las que estamos trabajando en esta diplomatura, tiene integración de todas las provincias y tiene representaciones de los pueblos originarios, de las universidades. Y está creado el COFECA para poder plantear políticas públicas vinculadas con la comunicación audiovisual, políticas públicas federales vinculadas con la comunicación audiovisual. Crea también la ley una comisión bicameral de promoción y seguimiento, todos los nombres son larguísimos. Es Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual. Y me lo sé todos. La cuestión es que esta comisión está integrada, es bicameral, senadores, diputados, y tiene también representación de las distintas fuerzas políticas, y allí es donde tanto el AFCA, como la Defensoría del Público, como el Sistema Público de Medios tenemos que ir a rendir cuentas. Eso es para sacar otro de esas herraduras gramaticales que decía Hernández Arregui, falsas. Maneja todo el gobierno. No. Acá se construyeron organismos con composiciones realmente plurales y diversas de la sociedad para representar a las provincias y para representar a las audiencias, a los oyentes y a los televidentes, que tienen que rendir cuentas, es decir, que tienen control parlamentario de su tarea. Y esto, a pesar de que no lo tengan presente, porque en los medios de comunicación, aún concentrados en la Argentina, no se difunde, obviamente, está invisibilizado, funcionan. De hecho, el año pasado me presenté a rendir cuentas ante la Comisión Bicameral. Y este año ya entregamos, por supuesto, el informe de la tarea realizada el año pasado. Otro organismo que no es muy conocido, CONACAI, el Consejo Audiovisual de la Infancia, que tiene que proponer mejores programaciones de mayor calidad para la niñez y la adolescencia. Lo verán a lo largo de esta diplomatura. Esta ley de servicios de comunicación audiovisual protege profundamente a la niñez y la adolescencia, pero no tutelada, no a ese paradigma tutelar también del siglo pasado sobre la niñez y la adolescencia. Protege y promueve desde el derecho positivo de la niñez y la adolescencia a que sean constructores de sentido también, a que tengan espacio en el ámbito de los medios de comunicación audiovisual. Tienen derecho nuestros chicos y nuestras chicas a 3 horas de programación diaria, específica para ellos, entre otros derechos, que también, como ustedes saben, un horario de protección, el apto para todo público, de 6 de la mañana a las 10 de la noche. Ahí les recomiendo lectura, artículos 68 y 107, donde claramente están establecidos los derechos y por ende, cuáles son las vulneraciones dentro de ese horario.
Cambio de paradigma, entonces, de aquellos objetos de control creados durante la dictadura cívico-militar a sujetos con plenos derechos. Habitualmente todavía hay quien dice los consumidores de la radio y la televisión, ¿no? Porque está asociada el consumo, el acceso a los bienes culturales, todavía se sigue diciendo el consumo de los bienes culturales. Hay que empezar a modificar, porque las palabras, como ustedes saben, las palabras significan, las palabras también construyen identidades, las palabras nos posicionan de determinada forma ante el mundo que es enunciado. No somos más parte de un punto de rating. En este nuevo paradigma, las personas, los oyentes, los televidentes, somos plenos sujetos de derecho. Y tenemos derecho entonces, no como un consumidor, a quejarme porque el shampoo me vino mal. Eso es poner la cabeza en el siglo pasado. Pensar que una radio o un canal de televisión puede ser desde una fábrica de shampoo a una de bulones. Y lo que estamos diciendo acá es, en toda esta, ¿me quiere preguntar algo o no? En toda esta concepción que hay un derecho humano a la comunicación, que no hay más mercancías y que los oyentes y los televidentes tienen derecho a también organizarse y tener su radio y su canal de televisión, pero además a través de la Defensoría del Público, que ahora lo vamos a ver, a ser actores decisivos que transformen la comunicación, presentando reclamos, denuncias y modificando y reparando los daños que puedan haber ocurrido. Ya lo vamos a ver con mayor profundidad. Lo que les decía antes de la información veraz, objetiva y oportuna, se mencionaban contenidos que no atentaran contra esa moral cristiana y occidental que se construyó en sangre y fuego durante la dictadura cívico-militar, y las características de la programación mencionados en nuestra Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Federal, promoción de la programación y la producción independiente, local, hemos hecho audiencias públicas que también verán, y el reclamo permanente, quienes nos están escuchando ahora dirán, eso es lo que nos pasa. Está ahí en la provincia de Entre Ríos y sé lo que está pasando acá en la 9 de julio, pero no sé ni la temperatura hemos logrado revertir bastante la situación en este último tiempo, pero aún nos falta muchísimo más. Entonces, cuotas y porcentajes de producción local, de producción nacional, pero además promoción de la producción independiente. Las características planteadas desde la igualdad de género, artículo 3, les dije al principio, lean el 1, el 2 y el 3, que son los objetivos de esta ley. El M es donde se plantea la necesidad de que haya mensajes, imágenes que promuevan la igualdad de género y que no tengan entonces una mirada estereotipada que reproduzca la desigualdad. Muy complejo porque vivimos en una sociedad patriarcal, pero allí está enunciado como objetivo y entonces es fundamental. Si está como objetivo es un derecho. Puedo reclamar, que va a ser lo que retomemos en un ratito, si esto no está ocurriendo. Artículos 70, 71 son muy claritos con respecto a que no puede haber trato discriminatorio en los medios de comunicación audiovisual. Ni siquiera trato, fíjense la diferencia. Por supuesto que trabajamos también con el INADI, que es el instituto que en la Argentina lucha contra la discriminación y la xenofobia. Ellos trabajan sobre la discriminación, la falta de acceso a un derecho ante determinadas circunstancias. En los medios de comunicación audiovisual ni siquiera se llega a la instancia de plantear un hecho discriminatorio. Se plantea un paso antes, trato discriminatorio. Así que una vez más, lo que esté enunciado allí como un derecho, si ocurre lo contrario es una vulneración y puedo reclamar al respecto. La accesibilidad es otro de los grandes temas de nuestra Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Veo que va a estar Mónica Bianchi, que va a estar Bértola también, así que van a poder profundizar sobre eso, pero es recomendable empezar con las lecturas, artículo 66, para tener claro, y lo vamos a ver un poquito más adelante, a las personas con discapacidad auditiva. Tenés desde lengua de señas, subtitulado oculto y audiodescripción narrativa,
también para que las personas con discapacidad intelectual puedan acceder a los medios de comunicación audiovisual. Esta ley es profundamente inclusiva, y sabemos que hay que trabajar para que esa inclusión sea todavía una realidad plena. Y como les decía, el fomento de la producción infantil. Habían visto uno de los organismos creados, la Defensoría del Público. La Defensoría del Público tiene artículos 19 y 20, específicamente, ¿cuáles son las misiones y las funciones de la Defensoría? Recibir y canalizar los reclamos, las denuncias y las consultas de los oyentes y de los televidentes de todo el país. Esa es una de las diferencias que tenemos con otras defensorías que existen desde hace muchas décadas, pero que suelen tener alcances, y también lo vamos a ver, al sistema público de medios o a un canal de televisión o a una radio. La Argentina ha tomado lo mejor de las tradiciones vinculadas con las defensorías de las audiencias, le ha hecho un nacimiento profundamente parlamentario en su funcionamiento y en su creación, entonces, poniéndola como primos hermanos de los defensores del pueblo. Por eso todavía muchas personas nos dicen, la Defensoría del Pueblo. No, la Defensoría del Público. Pero fíjense que en esta matriz de defensa de las personas, en el origen de la palabra, los ombudsman son los defensores del pueblo, y los defensores de las audiencias se dicen news ombudsman, agregando adelante, ¿no?, noticias o información de la palabra de defensor o defensora. Entonces, es cierto que hay mucha vinculación, por eso hay algunos compañeros y compañeras que dicen, otra vez nos dijeron la Defensoría del Pueblo. No es un error tan grave, menos para un organismo que está creado hace 2 años y medio nada más. Pero además, es cierto que en sus raíces, claramente, hay similitudes, y sobre todo el modelo argentino, porque el modelo argentino entonces tiene competencia federal, actúa sobre toda la radio y toda la televisión del país, tiene autonomía en la función, como las defensorías del pueblo. Tienen autonomía en la función, no depende del Poder Ejecutivo. O esa es otra, hay como unas confusiones que dicen, depende del Ejecutivo, depende del AFCA. No. La inteligencia de la Ley de Servicios de Comunicación contempla una defensoría autónoma en su función, que en todo caso también puede accionar si hay un reclamo, una denuncia de las audiencias sobre el AFCA. Por eso la dota y la separa. Es cierto que en otros países las defensorías están dentro de la autoridad de aplicación de la ley. También por eso puede venir la confusión. Pero en la Argentina yo creo que el sistema es mucho mejor, porque nos permite esta autonomía para accionar desde cuando se demoran trámites o hay inacciones específicas, podemos acompañar recomendaciones, no se confundan con esto. La Defensoría tiene capacidad de promoción y de recomendación. Y puede ser que por ahí, iba a decir algo pero me lo voy a reprimir, que por ahí algunas personas piensen, pero ¿cómo actúa si no tiene capacidad sancionatoria? No solo la Defensoría no tiene capacidad sancionatoria, ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Vengo de Chile y me decían, solo con el garrote se pueden cambiar las cosas. Bueno, son lecturas que no estamos acompañando desde aquí, desde la Argentina. No solo no tenemos capacidad sancionatoria, sino que la ley como atribución al defensor o a la defensora, que es mi caso, le da la capacidad de representar a terceros en tribunales, ir y hacer reclamos en el marco del Poder Judicial. Pero no estoy de acuerdo con las perspectivas judicializadoras de la comunicación ni punitivistas de la comunicación. Desde mi punto de vista, la comunicación se construye colectivamente a través del diálogo, a través de un carácter profundamente pedagógico. Y por eso es que la Defensoría ha promovido este espacio y promoverá todos los espacios, desde la enseñanza inicial hasta la que construyamos en todos los ámbitos, en los barrios, en los sindicatos, en los partidos políticos, en todos los ámbitos de la sociedad,
una promoción del derecho humano a la comunicación en su conocimiento y en su ejercicio, que nos parece absolutamente fundamental. Y van a ver, de todas maneras, que hemos logrado transformar muchas prácticas y que hemos logrado resolver los reclamos, las denuncias y las consultas. Lo último para decir aquí entonces es que también la elección del defensor o la defensora está allí en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y es el único caso en el mundo, del mundo, en el que hay participación ciudadana. Por supuesto que tiene que tener trayectoria en el ámbito de los medios de comunicación audiovisual. La candidatura se presenta en esa comisión bicameral y una vez que está presentada y aprobada por la comisión bicameral, se publican los antecedentes y se llama a 10 días de participación ciudadana. Para quienes van a ser defendidos por esa persona, puedan hacer observaciones, para que organismos de derechos humanos, académicos, sindicales, también puedan hacer observaciones. Y después, como en el caso del defensor del pueblo, se vota en ambas cámaras. No sé si alguien tiene presente este proceso, pero fue lo que pasó hace 2 años y medio. También bastante invisibilizado, pero tanto la Cámara de Diputados como de Senadores tienen que votar, a diferencia del defensor o defensora del pueblo, por mayoría simple. En el caso de los defensores y defensoras del pueblo es por 2/3. De allí también la confusión o ese arraigo que hay de alguna manera con esas figuras. Desde la creación, entonces, lo que hicimos fue dialogar con otras defensorías que ya estaban creadas. Creo que es muy importante que sepan que en México, por la ley que finalmente se sancionó el año pasado, se da existencia a las defensorías en la radio y la televisión de todo el país. Hay una diferencia que se pueden unir y tener un solo defensor, pero es por autorregulación, tal como han surgido muchas defensorías. La ley por una comunicación democrática en Ecuador propone también una defensoría en cada medio de comunicación que tenga alcance nacional. Evidentemente en Latinoamérica, de la mano de estas nuevas leyes, de este despertar de las conciencias latinoamericanas para tener una comunicación democrática, se ha contemplado la creación de defensorías. Fíjense que Colombia viene desde finales de la década del 90 y ha tenido, además de esa ley, otras que han reforzado la creación de las defensorías. La primera ley por una comunicación democrática fue del Perú y tiene a las defensorías allí, quedó en el anteproyecto, no están hoy creadas. Sí, la sociedad civil las impulsa, pero no existen como tal. En el caso de Brasil se creó la ouvidoría, el que escucha, y es solo en el sistema público de medios. Ahora, desde el año pasado, hay una coalición por una comunicación democrática, como aquí en la Argentina, que viene impulsando, y nosotros, por supuesto, tenemos diálogo con ellos, una defensoría como la de la Argentina. Porque así como nuestra ley ha sido vanguardista, la defensoría se transformó en un ejemplo para muchos países de América Latina para poder promover espacios de participación ciudadana. No son organismos de control. Eso también hay que tenerlo muy claro. La ley argentina es propositiva de la participación, no del control. Vieron que esa figura también, van por los contenidos, van por todo. No, 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 no. Esto es un carácter de construcción colectiva muy profunda que tiene nuestra ley y que así viene ocurriendo. Y lo mismo entonces quieren tomar en Brasil, en Chile, donde también se formó una coalición, y en Uruguay, finalmente, fue el primer país que a fines del año que pasó sancionó su ley, que está judicializada por donde se les ocurra. Lamentablemente ha habido como una diferencia. En la Argentina, no sé si recuerdan, la judicialización de nuestra ley tuvo que ver con muy poquitos artículos. Tuvo que ver en realidad con 3 artículos y un párrafo de un 4º artículo, que estaba más vinculado con la matriz económica. Resistencias al 161, si lo leen, de desinversión, de adecuación en realidad. Desinversión fue la palabra que se puso como para demostrar que estamos perdiendo, ¿no? Desinversión, vamos a perder la inversión. No, no, no. La palabra de la ley es adecuación, y los artículos vinculados con la cantidad de licencias, ¿no? Con restricciones a la propiedad cruzada. En Uruguay, la judicialización, si googlean un poquito para ver cómo viene ese proceso, ha sido incluso de los artículos en los que se defienden los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Así que es un proceso judicial mucho más complicado que el que tuvimos aquí en la Argentina. Lo que es cierto es que contempla la creación de una defensoría como la nuestra. Es el primer país que la consagra en su cuerpo legislativo y la verdad es que es un honor. De hecho, ahora a mediados del mes que viene, vamos a viajar al Uruguay para que pongan en marcha esa defensoría, porque por ahora no está judicializada y se puede continuar adelante. ¿Qué han dicho las audiencias de la Argentina? ¿Cómo se han expresado? ¿Han dejado de ser objeto de estudio del ámbito académico o lo seguirán siendo? Pero concretamente, ¿cuáles son los reclamos de las audiencias de la Argentina en el ejercicio de este derecho humano a la comunicación? En 2 años recibimos 4.404 presentaciones, como ustedes verán, y podemos hablar de 2 grandes universos. Uno que tiene que ver con el acceso a los medios de comunicación, uno que tiene que ver con los reclamos por no tener determinadas licencias. La ley también dice que señales, me estoy refiriendo, tenés que tener INCATV, PACA, es decir, aquellas señales que estén hechas por el Estado con participación estatal deben ser incluidas y no sé si pagan para mirar televisión, no están incluidas todas las que deberían estar. Fue uno de los logros que tuvimos no hace mucho tiempo, la inclusión de PACA, de INCATV y de Telesur, pero si recuerdan hace 2 años y medio ni siquiera estaban. Bueno, después de tanto trabajo y de reclamos de las audiencias hemos logrado que las incorporaran. Nos falta CN23, 360 TV, dependiendo de a quién le estén pagando para mirar televisión. Tendrán algunas sí, tendrán otras no. Pero esto, de paso lo decimos, es de alcance nacional. Así que si alguien no tiene, de paso, puede reclamar en la Defensoría del Público para que lo solucionemos. Interferencias, otro de los grandes temas de este universo del 74,1%. Como saben, hay una deuda que tenemos que es la del ordenamiento del espectro radioeléctrico y la de la conservación de ese derecho que está en la ley para materializarlo del 33% que hablábamos antes. También en ese piso de acceso universal hay pedidos permanentes para conocer los derechos. Nadie reclama un derecho que no conoce. Es una de las primeras líneas de acción de esta Defensoría. Fundamental empoderar a la ciudadanía para que pueda reclamar. Por necesidad, como decía Evita, donde hay una necesidad hay un derecho, por necesidad muchas personas han reclamado esos derechos, pero donde hay un derecho también lo que hay es una obligación por parte de los funcionarios públicos para poder hacerlo efectivo. Así que mucho de ese caudal tiene que ver con pedirle a la Defensoría capacitaciones, espacios de reflexión en todo el país. Y un 25,9% por las representaciones mediáticas, y ese es el que vamos a profundizar ahora. La mitad, ojo con esto, porque si no se termina diciendo, uy, el 50% son discursos ofensivos. No, el 50,4% del 25,9%, ¿sí? ¿Me acompañan en esa estadística? Sábado a la mañana es terrible lo que estoy haciendo, pero me acompañan. No es la mitad, sino que es la mitad de ese universo que reclama por representaciones mediáticas. La mitad de ese universo reclama por discursos que han sido, ¿se acuerdan? 70-71, trato discriminatorio que les mencionaba antes, o por discursos que sean ofensivos o lesivos. Así que cada vez que ustedes vean esto, lo que estamos viendo es un derecho de las audiencias. Como audiencias tenemos derecho a que no haya trato discriminatorio, pero a que se respeten también los derechos personalísimos. Derecho a la intimidad, derecho a la privacidad, derecho a la propia imagen. Seguramente lo van a profundizar a lo largo de esta diplomatura, pero es fundamental saber que tenemos esos derechos y que podemos ejercerlos. El 17,2 sobre estas pautas de incumplimiento del apto para todo público. ¿Se acuerdan que les dije 107 en el artículo? Bueno, claramente allí se dice que no puede haber imágenes previamente editadas que focalicen lo morboso, lo truculento, lo sórdido. ¿Pasa eso? Bastante, ¿no? Todavía. Bueno, demasiado, Flan. Se puede reclamar por eso ante la Defensoría del Público, es uno de los derechos de las audiencias entonces, a que no haya
imágenes de relaciones sexuales que no tengan una finalidad educativa. El horario apto para todo público. ¿Se puede reclamar? Por supuesto que también. A que no haya lenguaje obsceno. Sé que lo hay, pero este es el gran desafío que tenemos. La modificación de esa matriz económica con un principio de ejecución de la comunicación comercial, mercantilista. La famosa frase de cuando trabajamos en la radio o en la televisión, bueno, eso garpa. Eso que es jerga, en realidad te está dejando al desnudo la matriz mercantilista de la comunicación, eso garpa, eso paga, déjalo. Las colas, bueno, no quiero ser maleducada, pero ustedes saben, la desnudez está asociada claramente a aquello que garpa en los medios de comunicación, o lo morboso, lo truculento, o las vulneraciones de todos los derechos juntos. Por eso, esto entre paréntesis, de la Defensoría también venimos acompañando y empezará una campaña a partir de la semana que viene para que no exista más la lógica del minuto a minuto. El minuto a minuto, que es el rating en tiempo real, lo que hace es cristalizarle esa matriz económica y mercantilista de la comunicación. Y si justamente tenemos una ley y estamos construyendo un nuevo paradigma en la perspectiva de los derechos humanos, evidentemente la lógica del minuto a minuto impone prácticas que pueden llegar a vulnerar derechos y por eso necesitamos cambiarlas. Y el 28,5, discursos que vulneran derechos de terceros. Vamos a ver un caso particular, porque, ¿cuánto me queda de tiempo? ¡Opa! Ya estaba por venir el aviso. Bien. En unos segunditos, nada más como para que se preparen, porque vamos a pasar un video, entonces, vamos a ver un caso específico. Desde ya que la Defensoría también tiene políticas públicas que son abarcativas y que no es que van caso por caso, pero uno de los mandatos que tenemos por ley es resolver cada uno de los reclamos, denuncias y consultas que han sido presentados. Creamos una Defensoría del Público interdisciplinaria, no está creada para que el defensor o la defensora decida porque sí, si algo vulnera un derecho o no, que quede clarísimo este concepto. Desde la Defensoría no trabajamos ni con las opiniones ni con los gustos, que es de pronto de lo más habitual, me gusta, no me gusta, porque este conductor, esta conductora, o en fin, las apreciaciones que se solían tener se pueden seguir teniendo como oyentes y como televidentes. Mirá lo que opinó, qué barbaridad, qué sé yo. La Defensoría trabaja sobre vulneraciones de derechos. Las vulneraciones están consagradas, como les decía, en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sí, por supuesto, pero esa ley, cuando la lean, vendré a la última clase y encuentro y tomo, empiezo a cantar así 70, 68, 66, como veníamos hablando, y tomo examen. Dialoga con otras leyes que están allí mencionadas. Entonces está mencionada la Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, así que hay que cumplirla también en el marco de los medios de comunicación audiovisual. Está mencionada la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, del mismo año de creación de nuestra ley, 2009, esta ley que menciona claramente que la violencia de género es económica, es física, es psicológica, pero también es simbólica. Existe violencia mediática en el marco de los medios de comunicación. También lo van a profundizar seguramente con el paso de las clases. Entonces, lo que hace la Defensoría una vez que recibe el reclamo y la denuncia es una dirección de investigación, análisis y monitoreo con antropólogos, sociólogos, semiólogos, especialistas en comunicación que nos dan una mirada sociosemiótica de aquello que ha sido reclamado. ¿Sí? Un equipo de protección de derechos, donde hay abogados y abogadas especializadas en derechos humanos y específicamente en derecho a la comunicación, que nos van a dar una perspectiva jurídica de lo que ha sido reclamado. Y una dirección de capacitación que va a tener una mirada para ver la deconstrucción de ese camino que llegó a la vulneración, qué podemos proponer desde el ámbito pedagógico para que no vuelva a ocurrir. Porque lo que tiene muy claro esta Defensoría del Público que desde los medios de comunicación audiovisual se pueden causar daños. Así de clarito. Pero que si se pueden causar daños, se pueden reparar. O se puede comenzar un camino de reparación del daño.
Una vez que tenemos ese informe, que es sociosemiótico, que es jurídico y que tiene una mirada pedagógica, lo que vamos a hacer es juntarnos con aquel que ha sido reclamado. Y sí, tenemos vidas felices, reuniéndonos con productoras, con licenciatarias, con distintas personas que integran la construcción colectiva de la comunicación, porque no es nada más que el conductor o la conductora, es el equipo de producción, muchas veces un plano de cámara puede vulnerar derechos. En algunos programas televisivos, un plano de contrapicada, como decimos cuando trabajamos en el ámbito de la comunicación audiovisual, en la entrepierna claramente vulnera un derecho, que lo dije fino, ¿eh? Había como muchas formas de poder decirlo, pero está bien dicho. Entonces, no es nada más que el conductor. Y hay corresponsabilidad, esto también es interesante. Hay que empezar a hablar en esos términos. Hay corresponsabilidad de la licenciataria de lo que pasa en ese programa. Insisto, no es nada más que el conductor o la locutora. Allí hay una construcción de, nadie está exento, por ejemplo, de discriminar. La verdad, sobre todo quien ha pasado por la experiencia de hacer aire, sabe que es complejo el aire. En la televisión y con las lógicas y las prácticas mercantilistas que tenemos, más todavía. Lo que es fundamental es trabajar en esa reparación. Entonces, ahora sí, vamos a ver un video que va a ser proyectado con éxito en este instante. ¿Sí? Vamos, me dijo. Bueno, veamos entonces un poquito de memoria, caso Tribilín. Un jardín de la provincia de Buenos Aires, de denunciar y que no les dieran bolilla, terminan grabando a las maestras. ¿Se acuerdan? Bien. A partir de ese caso, tiempo después, se dio información que terminó vulnerando derechos y fíjense entonces cómo lo trabajamos. Bueno, mientras siempre usted soluciona las problemáticas tecnológicas, la otra vez nos pasó lo mismo. Mientras intentamos solucionar esto, pero los tengo todos acá, atrapados con la... digamos, ese Ahí va de nuevo, la cuenta de 3, 2, 1. Nos sorprendió encontrarnos en un informe durante un fin de semana en C5N, que estaban informando sobre el caso de un jardín de infantes donde había habido maltrato de parte de los docentes, y para ilustrar ese suceso, digamos, ese acontecimiento, usaron imágenes en las que aparecíamos una compañera docente y yo en una actividad con niños que nada tenía que ver con lo que había pasado en el jardín este. Y además esta polémica, el juez Salari eximió de prisión a las maestras. En la causa que investiga qué fue lo que pasó en el Jardín de Infantes Tribilín, en la localidad de San Isidro. Que interviene la Defensoría, bueno, obtuvimos esta respuesta en donde nos ofrecen un espacio para dialogar con el canal y que haya un informe leído por los locutores o quienes estaban a cargo de esa franja horaria que es una franja de noticias que tiene el canal, que es Informe Central. En el mismo tiempo y la misma frecuencia en que habían sido pasadas las otras imágenes. El sábado 16 y domingo 17 pasados informamos sobre novedades en la causa judicial por el caso Tribilín, y para ilustrarlo usamos imágenes de maestras, niños y niñas que nada tenían que ver con la información. Por eso que pedimos disculpas, porque reconocemos que las docentes Julieta Antonelli y María Margarita Rodríguez y los alumnos de la Escuela Infantil número 7, Distrito Escolar 5, de la ciudad de Buenos Aires, nada tienen que ver con la violencia ejercida en el Jardín Tribilín de San Isidro. Que haya una entidad, una instancia que pueda intervenir directamente y que pueda accionar esto rápidamente con otros tiempos diferentes a los de la justicia, me parece interesante como para seguir fomentándolo. Uno de los casos entonces es la Defensoría. Por lo menos 3 o 4 cosas para señalar. Uno, el ejercicio práctico de ese derecho humano a la comunicación en la fase individual y en la colectiva. Ellas tenían derecho a dar información que había sido inexacta en el marco de los medios de comunicación audiovisual, pero además nosotros como sociedad tenemos derecho a conocer
esta información y a que, sí, claro, las cabezas hacen así porque yo sé que es terrible, pero esto pasa todo el tiempo en el marco de los medios de comunicación audiovisual. ¿Y qué ocurría antes de la Defensoría entonces? El antes y el después. Claramente el ejercicio individual y colectivo del derecho humano a la comunicación, esto pasaba antes como pasa, como puede seguir pasando ahora. La diferencia, ¿cuál era? Se tenía que conseguir un abogado, la plata, el tiempo, la paciencia, ir a tribunales y seguramente le iban a dar la razón. 3, 4, ¿cuántos años después? El acceso al Poder Judicial en la Argentina sigue siendo completamente desigual. O sea, 8 años después le podrían haber dado la razón. ¿Hubiera servido 8 años después? Evidentemente no. Entonces, otro de los derechos que tenemos es el derecho de rectificación y respuesta. ¿Hay una ley en la Argentina? No. ¿Necesitamos una ley en la Argentina? Sí. La forma de profundizar, desde mi perspectiva, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, entre otras, es la de tener una ley de rectificación y respuesta, de derecho a réplica, si quieren decirlo así, que muy perversamente se construyó la idea de que ese derecho, en la etapa profesionalista de la que hablábamos al comienzo, era de los periodistas. Y ese no es un derecho de los periodistas, es un derecho de las personas a poder rectificar información que haya sido inexacta o agraviante. Esas son las dos palabras esenciales, porque no va sobre las opiniones. Información inexacta o agraviante. ¿Está garantizado en la Argentina? Sí. ¿Por qué? Porque forma parte del Pacto de San José de Costa Rica. ¿Se acuerdan que les dije que tiene rango constitucional? Lo que no está es operativizado. Entonces, ¿qué suele pasar? Quiero ejercer derecho a réplica, no me dan bolilla. ¿Qué hicieron las maestras? Primero llamaron al medio de comunicación, lo que haríamos, en general. Primero llamaron al medio, no las atendieron. Todavía con esa mirada de construcción unidireccional, ¿no? Acá no llames porque no te vamos a dar bolilla, ¿no? Pero si yo tengo derecho a lo que pasa ahí, esto es lo que hay que cambiar. Yo tengo derecho a lo que pasa ahí, yo tengo derecho a lo que se construye allí y a reclamar como ocurrió en estos casos. Un espacio que amplifica las voces, porque hay una asimetría muy clara. Aunque lo hubieran atendido, eran ellas, 2 o 3, con o contra la señal, o contra una corporación, directamente de acuerdo a donde hubiera ocurrido la vulneración de ese derecho. Entonces, lo que hicimos fue trabajar en esa operativización del derecho de rectificación y respuesta, en igualdad de condiciones, y en el menor plazo posible rectificar la información. ¿Qué quiere decir? Fue pasado esto un fin de semana, sábado y domingo, el menor tiempo posible fue el fin de semana siguiente y en igualdad de condiciones. Sábado y domingo, la misma cantidad de veces que se había enunciado la información incorrecta. Lo logramos, no fue sencillo, no tengo tiempo de contarles toda la trastienda, en otra oportunidad podremos profundizar al respecto. Pero finalmente, el otro dato interesante es que aquello que fue leído por los distintos profesionales, las distintas personas, locutores o, bueno, conductores de los noticieros, fue escrito también por las maestras, con nuestra asistencia, pero fue escrito por ellas, porque es fundamental no solo preguntar de qué manera creen que se va a reparar el daño, sino que formen parte de ese proceso de construcción colectiva de la comunicación del que hablábamos antes. Me queda nada, 7 minutos, 5 minutos. La Defensoría entonces, con un profundo carácter pedagógico que hace las dos tareas a la vez, promueve el derecho a la comunicación, 15.000 ejemplares distribuidos, más de 30.000 personas capacitadas, y promueve el ejercicio de ese derecho que mientras lo enseñamos, promovemos que se ejerza para darle pleno cumplimiento. Las audiencias tenemos derecho a expresarnos en los medios de comunicación sin duda, pero también en el marco de audiencias públicas. Recuperar entonces esa tradición participativa con la que se construyó la ley para que en el marco de audiencias públicas puedan decir cuál es su opinión sobre, antes, cómo debía ser la ley, ahora, cómo se está aplicando la ley, o pueden ser que otras leyes o qué otras herramientas se pueden tener para profundizar
pleno cumplimiento de nuestra ley. Hicimos 13 por todo el país, el año pasado específicas de niños, niñas, adolescentes, primer organismo público del mundo que sistemáticamente convoca audiencias públicas para escuchar la opinión de las audiencias, pero para establecer políticas públicas transformadoras a partir de aquello que es reclamado. No les puedo pasar el videito, qué triste. Mesas de debates permanentes, esto que les decíamos de cambiar esas lógicas automatizadas en la producción. Hicimos 29 por todo el país y publicaciones, que creo que en las bolsas hay muchas de ellas y que además nos pueden pedir a la Defensoría cuantas quieran, así literalmente cuantas quieran. Accesibilidad sé que van a profundizar. Último punto, acompañamiento a los pueblos originarios. Acá tengo testigos, así que lo que voy a decir sé que está refrendado. El gran camino y el complejo camino del que se habló desde el comienzo aquí es que todas las voces tengan representaciones, pero es realmente un camino difícil, porque muchas veces es más simple criticar que decir cómo lo transformaría. ¿Cuáles son las palabras que nos representan? ¿Cuáles son las estéticas? Lo que les decía al comienzo. ¿Cuáles son las narrativas que voy a poner al servicio de nuestros intereses? ¿Cómo transformo esa ajenidad que tenía con la construcción de sentido para comenzar un camino de un medio que nos represente? ¿Cómo hacer para no replicar la colonización de las subjetividades? Realmente es muy complejo, pero la Defensoría viene trabajando con el equipo en el que está Paula Castelo muy fuertemente en este sentido, porque de lo que se trata es de incluir. Esta ley es profundamente inclusiva. Entonces, mientras acompañamos el surgimiento de nuevas voces, mientras ponemos al servicio las herramientas, porque no volvemos a colonizar. Esa no es la idea, volver a tener una colonización, pero aparentemente de una perspectiva, la construcción hegemónica que nos propone Gramsci tiene que ser poner al servicio para la propia construcción, desde mi perspectiva. Inclusión. ¿Se acuerdan? Nadie reclama un derecho que no conoce. Al comienzo, la necesidad profunda de esta Defensoría de que la ley esté al alcance de todas las personas en igualdad de condiciones, la universalidad en el acceso de la propia ley para poder ser ejercida. La hemos hecho en braille, en lengua de señas, existe en audiolibro, todo lo pueden pedir, y además la traducción finalmente a 5 idiomas de nuestros pueblos originarios. Y con esto quiero cerrar, con este video, porque vaya oxímoron, ¿no? Diplomatura de la Ley de Medios y no nos andaba el video, nos queríamos morir. Vamos a cerrar con este video para que vean cómo ha sido ese camino de también buscar las palabras, poner en tensión la ley que había sido construida, pero con el diálogo con otros estados, con otras cosmovisiones, y este fue entonces el resultado. Vamos. Puesta para la tapa. No sé si las cosmovisiones de algunos de sus pueblos le representa la chacana o no, también está en consenso, digamos. Nosotros tenemos el ñandú en eso. No, el redondo, porque entraría el sol y luego las huellas del ñandú donde se dirige, digamos, exactamente los patrones. Es la misma, pero desde distinta imagen y distinta mirada, digamos. Un pueblo sin lengua no es un pueblo. Porque la lengua en sí es un intermedio de la conexión con la naturaleza. Estamos orgullosos, contentos de nacerle la tradición sobre la ley de medios, porque es una herramienta fundamental para nosotros. Se está perdiendo de a poquito, se iba perdiendo nuestro idioma. Que los derechos no estén solamente escritos en castellano, sino también en nuestro idioma,
para que nosotros fortalezcamos ese proceso de recuperación, de reivindicación de la lengua madre. Dificultades mucho tuvimos. Mucho, ¿por qué? Porque nuestro idioma, nuestro siempre fue oral. Tuvimos que recurrir a algunos ancianos preguntar y saber un poco más los términos que manejan convenciones en términos del contexto de la radiodifusión. Y en otras leyes no están de esta forma, no están. Entonces yo creo que este es el primero y esto va a dar un gran impacto, digamos, en la sociedad. Telakchik katahlik rira jokchi lapat satu cenawah tuh ikhosu naktuh beta arete nyande wanye wa arete cheyokwe ina solamente me tocan como tú al consumo chileno Roman Chacantona los derechos del hombre. Muchas gracias. De la Declaración de Independencia que estuvo en Aymara a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La verdad es que es un honor haber acompañado este proceso, es un honor acompañar el que estamos llevando adelante ahora. Muchas gracias Córdoba, Entre Ríos, Misiones, Río Negro y, bueno, Buenos Aires y Corrientes, y si me olvidé de alguien, mil perdones. Aquí se volvió a respirar ese aire federal, ese aire participativo de construcción colectiva, y aquí entonces el impulso para definitivamente crear una nueva matriz económica de los medios de comunicación audiovisual sin duda, pero una nueva matriz que sea simbólica, que sea diversa, que sea plural y que sea profundamente democrática, defendiendo el derecho humano a la comunicación. Muchísimas gracias, ha sido un placer.